¿Cuánto va a subir mi hipoteca? ¿Hasta dónde va a llegar mi recibo hipotecario? Bueno, pues esa es la pregunta que se hace mucha gente. Y en este vídeo te voy a explicar cómo lo puedes calcular. Y un consejo más, te voy a explicar qué tienes que hacer al respecto. Así pues, estate muy atento, no pierdas detalle y sobre todo mira este vídeo hasta el final, porque lo que te tengo que explicar es muy interesante para ti. Pero antes de empezar con el tema de hoy, asegúrate de suscribirte para que no te pierdas nada, ningún contenido de todo lo que tengo programado compartir contigo en los próximos vídeos, que es muchísimo. Y también activa las notificaciones, dale a la campanita para que te pueda avisar cuando tengas el próximo vídeo a tu plena disposición. Y por cierto, si estás mirando este vídeo, o bien desde Facebook o bien desde Instagram, dale al botón de seguir. Así pues, sígueme, por favor. Hola, soy José Castro, ya me conoces, soy mentor financiero, emprendedor e inversor y también soy el autor de esta fantástica saga trilogía que tiene por título, mira, aquí lo tienes, Objetivo Riqueza, que se constituye, ya lo puedes ver, en 3 volúmenes diferentes y que a su vez se configura, se configura como la guía maestra que está transformando la vida económica de muchísimas personas y espero y deseo que muy pronto también sea la tuya propia. Bueno, pues hoy vamos a hablar del tema de las hipotecas. No cabe duda de que los tipos de interés están subiendo, y que, lógicamente, los que son de tipo de interés variable, claro está, ¿no? Y lo que más te interesa a ti es saber eso cómo te va a impactar, lógicamente, ¿no? Bueno, pues la prensa generalista, la prensa económica, los telediarios, pues de alguna manera están informando de que las cuotas hipotecarias están subiendo y van a subir del orden de un 20, de un 30 o de un 40 o incluso más por ciento de lo que se pagaba antes a lo que se pagará una vez después de la subida. Por tanto, ojo, no es moco de pavo, esto hay que mirarlo bien y por tanto te tienes que preparar y sobre todo lo que te voy a decir al final, ¿qué puedes hacer al respecto? Pero antes de entrar en materia, lo que tenemos que hacer es un poco saber los antecedentes de todo esto, es decir, de esto de dónde viene. Bueno, pues básicamente no cabe duda de que vivimos en un entorno inflacionista, con lo cual tenemos incremento de precios muy notables en todo tipo de bienes y servicios. Primero comenzó, si recuerdas, la energía, luego fueron las materias primas, luego pasaron a los productos industriales y luego pues pasó también a los bienes de consumo y a los servicios. Aquí no se escapa ni el gato. Con lo cual ese entorno inflacionista ha generado pues un incremento sostenido del nivel de precios de forma continuada, ¿no? Y todo eso, la causa principal la tenemos que analizar desde la pandemia. Sí, todo eso, el motivo viene de la pandemia, y es lo que te voy a tratar de explicar ahora y el por qué viene y qué tenemos que hacer al respecto, ¿no? Pues bueno, básicamente, si tú recuerdas, en marzo del 2020, en plena pandemia, los gobiernos de todo el mundo y también los bancos centrales lo que hicieron para calmar los ánimos y para que la gente no entrase en pánico, fueron que regaron de liquidez al sistema. ¿Cómo? Pues a base de concesión de ayudas en forma de subvenciones, de subsidios, algunas ayudas en formas también de préstamos, que lógicamente se tienen que devolver. Aquí en España eran los préstamos famosos ICO. Bueno, pues todo eso implicó un montón de liquidez al sistema. También habían personas que evidentemente no podían trabajar, no podían pues desarrollar su actividad, restaurantes, hoteles, gimnasios, bueno, y así un montón de actividades que lógicamente no podían ingresar, y las ayudas iban a reforzar, bueno, pues ese periodo que en aquel momento era muy incierto de todas las gentes, las familias que no podían trabajar, ¿no? Pero en cambio había otras personas que sí que continuaban trabajando, ¿no? Desde sus casitas, desde donde fuera, pero la gente pues podía trabajar, ¿no? Ese fue mi caso. Yo recuerdo que en COVID yo trabajé más que nunca, con lo cual, ¿qué pasó? De que esa gente que trabajaba incluso en periodo de restricciones, que no había movilidad, pero podían trabajar, ya sea en teletrabajo desde casa, bueno, pues además que tenían ahorros, como era también mi caso, y que no podían gastar porque había pues en restricciones a todo lo que fuese movilidad, restaurantes cerrados, no habían, digamos, hoteles, no habían vuelos, no habían cruceros. Bueno, pues todo eso que implicaba de que ese elemento, juntamente con el otro, hizo de que había un volumen enorme de liquidez en el sistema, incluso de ahorro, digamos, allá almacenado, ¿no? Con lo cual, ese fue el motivo de lo que es el incremento de la inflación que estamos viviendo. En América, por ejemplo, no hay guerra, y en cambio en América, pues tienen un incremento de lo que es la inflación muy notable, y allí no están, digamos, viendo el efecto, digamos, de la guerra. Bueno, pues, ¿qué pasó? Pues que además, en Europa, bueno, pues en febrero, a finales de febrero del 2022, de este año, pues justamente se produjo lo que es la invasión de Rusia en Ucrania, ¿no? Y la correspondiente guerra posterior, ¿no? Con lo cual,
ese desenlace tuvo como consecuencia, bueno, pues un shock tremendo en el tema energético. Pensemos que Rusia es un gran productor básicamente de petróleo y sobre todo de gas, ¿no? Y además Ucrania en el tema de cereales, con lo cual ese shock, digamos, energético provocó incrementos súbitos muy importantes de lo que era el gas, la electricidad, los combustibles fósiles, todo lo que era, digamos, gasolina, etcétera, y además lo que eran los cereales, ¿no? Con lo cual también se produjo una ruptura de lo que era, pues, la cadena de suministros a nivel también mundial, ¿no? Bueno, pues todo eso provocó todavía más inflación, especialmente en Europa. En Europa la situación es grave y todavía lo va a ser más, ¿eh? Pensemos que la inflación en los países serios del norte de Europa, como es Holanda, ya han declarado que es el 17%, el último dato disponible. Alemania sobrepasa con creces el 10% y seguramente se va a mantener alta bastante tiempo, ¿no? Y aquí en España, bueno, pues el último dato era del 7%, con lo cual yo no sé si creérmelo, pero bueno, es el 7%. España tampoco no es un país muy serio en este aspecto, con lo cual, bueno, no deja de ser una inflación muy elevada, ¿eh? Claro, ¿qué pasa con todo esto? ¿Cómo se puede atajar? Bueno, pues básicamente los bancos centrales tienen una herramienta muy potente, muy poderosa, para poder de alguna forma limitar lo que es la inflación. Porque lo que menos se desea es que haya una espiral inflacionaria, es decir, que la inflación elevada se enquiste en el sistema, como pasa en países, digamos, de alta inflación, Argentina, Venezuela, por ejemplo, y que eso pues pueda pasar en países desarrollados, ¿no? Con lo cual eso sería pues muy indeseable para las economías, para los estamentos, los organismos y al final pues para las familias y para las empresas, ¿no? Con lo cual la inflación hay que controlarla. Bueno, pues el mecanismo que tienen los bancos centrales para atajar y controlar la inflación es el tipo de interés. Y aquí viene la otra subida, la subida de los tipos de interés, que justamente lo que hacen es, si se suben los tipos de interés, se desincentiva lo que es el consumo, el gasto y todo tipo, digamos, de actividades, también lo que son los proyectos empresariales, por ejemplo, ¿no? Y es la única manera que tienen para atajar la inflación, reconducirla y que no se provoque una espiral, digamos, inflacionaria, ¿no? Bueno, pues los tipos de interés están en aumento. De hecho, también hemos tenido tipos de interés incluso negativos durante más de 6 años, con lo cual el hecho de que ahora mismo los tipos suban y se normalicen no es nada en contra. La pega es que si los bancos centrales utilizan esta herramienta con poca pericia, es decir, que hacen, digamos, unas subidas salvajes, tanto en rapidez como también en cantidad, eso es lo que puede provocar pues una recesión dura, que es lo que realmente todo el mundo pues está atemorizado ante ello, ¿no? Con lo cual los tipos de interés están subiendo, van a subir más, ya veremos hasta dónde pueden parar, pero de hecho el Euribor, el último dato que tenemos de Euribor, de octubre de este año, en promedio mensual está un poco por encima del 2,60, ¿no? Se descuenta de que es muy posible que llegue a niveles del 3% el año que viene, pero bueno, yo ya te iré informando al respecto. Y sobre todo aprovecho también para decirte que suscríbete en este canal porque así podrás tener la información actualizada no solo del tema de las hipotecas y del Euribor, sino también de otras materias que afectan a tus finanzas personales y también a tus inversiones. Así pues, suscríbete y activa las notificaciones para que te pueda avisar cuando tengas el próximo vídeo a tu plena disposición. Bueno, pues te decía, los tipos están subiendo, último dato, 2,60% de Euribor, y lo que tenemos que mirar es, bueno, ¿y eso cómo impacta en mi hipoteca? Es muy posible que la hipoteca, la tuya, se va a revisar dentro de poco. En mi caso, pues algunas hipotecas que tengo de bienes alquilados se van a revisar todas ellas el 1 de enero del 2023 y ya sé perfectamente cómo se van a poner, y eso que el banco no me lo ha dicho, pero yo lo he calculado, ¿no? Bueno, pues para que tú puedas calcular cuál es tu próximo recibo de hipoteca cuando lo revisen, yo te digo, podría ser incluso enero del año que viene, pues es muy fácil. Tienes que ir a unos simuladores que puedes encontrar por internet, hay de muchas maneras. Yo te recomendaría que puedas ir al del Banco de España, quizás porque sea serio o más independiente. Ves a la página del Banco de España, busca simuladores, vas a encontrar varios. En concreto, de lo que son simuladores de préstamos hipotecas hay dos, uno que es con carencia y el otro sin carencia. Te voy a explicar lo que es la carencia. Hay algunos préstamos o hipotecas que incorporan carencia de capital en sus condiciones, que básicamente eso se da al principio del plazo, ¿eh? Hay préstamos que pueden tener del orden de 1, 2 o 3 años de carencia. ¿Eso qué implica? Que el prestamista no tiene la obligación de devolver capital, únicamente paga intereses, ¿eh? Bueno, pues para las personas que tengas una hipoteca con carencia,
pues tienes que coger el simulador que incorpore esa carencia, ¿no? Y para aquellas personas que estén pagando un préstamo hipotecario normal, en que la cuota esté configurada pues por una parte de capital y otra parte de intereses, pues que tomen el simulador normal, sin carencia. Bueno, pues ahí que tienes que poner básicamente 3 datos, únicamente 3 datos. El capital pendiente a fecha de hoy, el tipo de interés actual a fecha de hoy, ahora te explicaré por qué, y luego también tienes que poner el plazo residual, es decir, el plazo remanente que queda hasta el final del vencimiento de la hipoteca, ¿eh? Con eso, el simulador te va a calcular una cuota hipotecaria y te va a decir tantos euros, que justamente tiene que coincidir con la cuota hipotecaria que tú puedas visualizar en tu recibo, digamos, del banco, ¿eh? Si coincide, es que has hecho bien esa simulación, con lo cual, bueno, pues ya vamos bien, ¿no? Y si no coincide, es que algún parámetro se ha introducido mal, ¿no? Bueno, pues ahora lo que vamos a calcular es la nueva cuota hipotecaria que tendremos una vez que el banco te revise, digamos, tu recibo de hipoteca. ¿Y aquí qué vamos a poner? Bueno, pues vamos a calcular pues, el tipo de interés nuevo. El tipo de interés, cuando es variable, evidentemente los que tienen hipotecas a interés fijo tienen que hacerlo porque evidentemente no va a variar, ¿no? Y de aquí hay que darle nuestra mayor enhorabuena y felicitaciones por haber conseguido una hipoteca tipo fijo, si puede ser antigua y lo más baja posible, ¿eh? Pero para todos aquellos que tengamos, o que tú también puedas tener hipoteca tipo variable, seguramente estará referenciada al Euribor. Por tanto, el Euribor, pues el último dato que tenemos está algo por encima del 2,60. Tú calcula que sea el 2,60, por ejemplo, ¿no? Si tu diferencial, tu margen, o tu spread sobre Euribor, pues que también tienes que visualizar en el contrato o tienes que ir a la página de internet del banco, donde allí seguramente va a figurar, ¿no? Lo tienes que sumar al tipo de Euribor. Si, por ejemplo, pues tu diferencial es 0,40, tienes que considerar 2,60 más 0,40 igual al 3%, de tal manera de que en el tipo de interés del simulador tienes que poner 3%, con el plazo residual, y ahí te dará la cuota próxima de la revisión, ¿eh? Si, por ejemplo, pues tu diferencial es del 1%, que puede ser muy habitual, pues tienes que considerar 2,60 de Euribor más 1% de margen, en total 3,60. Bueno, pues tienes que incorporar 3,60 en el simulador del Banco de España para que te dé la nueva cuota en función de la revisión que te van a hacer a ti, ¿eh? Bueno, pues esa es la fórmula que tú tienes que tener pues para calcular tu nueva cuota, ¿eh? Con lo cual primero tienes que probarla, para hacerlo bien con el tipo de interés actual y luego tienes que cambiar ese tipo con el tipo que te he dicho, Euribor 2,60 más el diferencial. Ya te digo, esto el Euribor irá variando, ¿eh? Las estimaciones es que el año que viene toque techo y se sitúa alrededor del 3%. No te preocupes que ya lo iremos explicando, ¿eh? Pero si tu revisión es cercana, por ejemplo, pues final de año o a principio del año que viene, que quedan pocos días para eso, bueno, pues si consideras el 2,60 de Euribor, vamos bien, ¿eh? Bueno, pero aquí lo que vamos a hacer es saber qué cuota nos tocaría pagar, ¿no? Pero no es eso tampoco la pretensión de este vídeo. Este vídeo lo que pretende también es que tú puedas hacer algo con eso, ¿no? Bueno, pues tú sepas de que desde Europa y algunos gobiernos están instando, digamos, a la banca a que pueda tener algún mecanismo para que el incremento de las cuotas no sea muy elevado. Es muy posible que finalmente se llegue a acordar algún tipo de instrumento conjuntamente con la banca para que, según qué colectivo de personas o de familias, el incremento del Euribor o del tipo de interés no le implique pues que multipliquen su cuota por mucho, ¿eh? Con lo cual se va a establecer algún tipo de tope. Mi intuición me dice de que eso afectará a poca gente. ¿Por qué? Porque la banca, que es muy buena negociando, ya sabrá negociar con el gobierno de que eso le afecte a poca gente. Pero lo que yo quiero es que tú seas una persona proactiva, que seas una persona muy activa y de que te tomes las cosas muy en serio. Con lo cual, si, por ejemplo, tu hipoteca se va a incrementar un 35%, un 40%, vamos a hacer algo. Si tú eres una persona que hace las cosas bien y que seguramente eres un buen pagador y que tienes, digamos, todo tu historial de pagos al día perfectamente, y que seguramente tienes cierta vinculación con tu banco,
tendrás, pues no sé, pues tendrás una tarjeta, tendrás quizás algún seguro, ¿no? O algún plan de pensiones, no lo sé, lo que sea, pues te tienes que hacer valer. Y el hecho es que tú tienes que ir al banco, preguntar por el director o por tu comercial, por tu gestor, y decirle, oye, tú, ¿sabes cuánto me vas a variar la hipoteca? ¿Sabe cuánto me va a cambiar el recibo de la hipoteca? Muy posiblemente el banco te diga, pues no lo sé. Y tú tienes que decir, pues yo sí que lo sé. Bueno, pues mira, me vas a multiplicar la hipoteca por tanto. Con lo cual, me gustaría, te agradecería, te requeriría de que me hagas, digamos, una rebaja del margen o diferencial. Porque si yo estaba pagando pues el 1%, pues ahora quiero pagar pues tanto. La cuestión es que le aproveches esa aparente calamidad para convertirla en una gran oportunidad y que tú puedas ir al banco con el argumento lógico y además objetivo de que te van a cambiar al alza la cuota hipotecaria para que tú puedas renegociar una rebaja de las condiciones de tu hipoteca, básicamente del margen de Euribor. Bueno, pues me gustaría de que tú puedas hacer eso, de que no esperes a lo que el gobierno dictamina, porque seguramente no te va a afectar, afectará a muy poca gente. En cambio, tú tienes que tomar las riendas de tu economía, de tu vida, de tu hipoteca también, y irte para allá para exigir algo que a ti te conviene, que es una rebaja de las condiciones de tu hipoteca. Bueno, pues básicamente eso era lo que te quería explicar en este vídeo. Por tanto, pues me encantaría que le puedas dar un like si te ha gustado, que al menos te haya clarificado sobre todo cuál es la manera que tú tienes para calcular ese impacto que vas a tener en tu hipoteca, y sobre todo pues comparte este vídeo con otras personas que tú creas que también les puede ser de utilidad a través de WhatsApp o a través de tus redes sociales, por ejemplo. Apúntame en los comentarios todo aquello que para ti sea lo más importante, lo más revelador, o si tienes alguna duda, estaré encantado en que te la puedas solventar. Y sobre todo, como te decía antes, suscríbete, porque no me gustaría que te pierdas el resto de vídeos. Vendrán vídeos muy interesantes, no solo de hipoteca, sino en general de finanzas personales, sobre todo de temas de inversión y también de temas de emprendimiento, porque lo más importante es que tú puedas mejorar tu economía y propulsar tu prosperidad. Bueno, pues muchísimas gracias de todo corazón. Tú y yo nos vemos también en los próximos vídeos, por supuesto, en las páginas de Objetivo Riqueza, donde justamente en este libro hago referencia a un apartado de las deudas, y aquí explico pues cómo de sensible es el recibo de hipoteca a pequeños incrementos del tipo de interés. Aquí lo detallo, con lo cual es muy importante que lo tengas muy en cuenta. Por tanto, nos vemos en las páginas de Objetivo Riqueza y del resto de libros de la saga, de la trilogía, y quiero que sepas que para mí tú eres muy, pero que muy importante, y ese es el motivo principal por el cual yo te quiero ayudar tanto como puede más. Hasta siempre. Chao.